Bienvenido a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta ¿sabes qué son las asíntotas? Este es nuestro primer video sobre asíntotas. Recuerda que acá en la mejor asesoría educativa, siempre en el primer video de un tema, deducimos las fórmulas, ya que pensamos que la comprensión de las mismas se refuerza sabiendo de dónde vienen las fórmulas, más allá de memorizarlas. Sin embargo, la iremos destacando qué fórmulas vamos a utilizar y en los próximos videos estaremos resolviendo ejercicios sobre asíntotas, aplicando estas fórmulas. Así siempre trabajamos acá en la mejor asesoría educativa, con el siguiente esquema: deducir las fórmulas, obtener las fórmulas por supuesto, y luego aplicarlas a diferentes ejercicios. Puedes memorizar las fórmulas y solo aplicarlas, pero te sugerimos que saber de dónde vienen las fórmulas te ayudará a profundizar en el tema y por supuesto a comprenderlo mejor. Y recuerda que como estudiante es mucho más importante comprender que simplemente memorizar. Muy bien, comencemos el tema de hoy. ¿Qué es una asíntota? Observa en pantalla la gráfica de la función f destacada en azul y este punto P de XY, que nos vamos a imaginar que se mueve a través de la curva así, en este sentido, hacia allá. Observa que están marcadas las distancias que hay desde cada punto de la curva hasta esta recta destacada en marrón, cuyo nombre será asíntota. Estas distancias, por supuesto, es la menor distancia desde un punto de la curva hasta la recta, de tal forma que ellas son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados, debido a que es la menor distancia que hay desde la curva hasta la recta llamada asíntota. Ahora, observa algo muy importante. A medida que el punto se mueve, estas distancias comienzan a disminuir. Observa cómo van disminuyendo. Se visualiza entonces, se puede intuir que la distancia entre la curva y la recta tiende a cero. Mas nunca es igual a cero. Nunca la curva toca a la recta. Pero sí la curva se va acercando a la recta infinitamente. Por más lejos que esté la curva y la recta, nunca la llega a tocar. Pero sí podemos concluir con precisión que las distancias marcadas, estas distancias, tienden a cero. Porque simplemente cada vez que la curva se acerca a la recta, estas distancias van disminuyendo. Muy bien, esto es una asíntota. Tengo la recta y cuando la curva se acerca a la misma, por ejemplo así, se dice que el comportamiento es asintótico. También se puede acercar así. Se dice que el comportamiento es asintótico. Muy bien, pasemos ahora a observar más detalles sobre las asíntotas. Para trabajar con las asíntotas vamos a utilizar la siguiente definición. Un punto P, este que está acá sobre la curva F, se aleja infinitamente sobre la rama de una curva cuando la distancia entre dicho punto, este que está acá, y el origen de coordenadas, crece infinitamente. Esta distancia vamos a marcarla. Cuando la distancia entre el origen de coordenadas y un punto de la recta crece infinitamente, quiere decir que el punto se está alejando infinitamente. Este punto se puede alejar infinitamente hacia acá, hacia la derecha. Observa cómo estas distancias al origen van creciendo. O por ejemplo, el punto se puede alejar hacia arriba infinitamente. Por supuesto, estas distancias también crecen. En conclusión, cuando digamos que un punto se aleja infinitamente sobre la curva, es que su abscisa X tiende a infinito. O que su ordenada Y tiende a infinito. Muy bien, basándonos en esta definición, vamos a continuar trabajando. Según la posición de la recta asíntota en el plano, distinguiremos tres tipos de asíntotas. Por un lado, la asíntota horizontal. Obsérvala acá. Esta recta marrón totalmente horizontal. Corta al eje Y acá en B. Así su ecuación es Y igual B. Acá tenemos la gráfica de nuestra función f y tenemos un punto sobre la función.
que nos vamos a imaginar que se aleja infinitamente a la derecha, en este caso, hacia acá. Se aleja hacia el eje X positivo. O sea que evidentemente acá X tiende a infinito. ¿Por qué tiende a infinito? Porque el punto P se aleja infinitamente a la derecha. Y la menor distancia entre el punto y la recta asíntota la vamos a llamar delta. Esta es la letra griega delta. Así caemos en la cuenta que para obtener la asíntota horizontal de una función debemos obtener este valor de b. Pero ¿cómo lo calculamos? Observemos. Para deducir la fórmula del cálculo de b vamos a trabajar de la siguiente manera. Delta, este delta que está acá, que es la distancia vertical de la recta a la curva, es igual a la función f de x menos b. Evidentemente del gráfico se visualiza esto. Esta distancia verde es igual a la diferencia entre f de x menos b. Acá está. Con módulo o valor absoluto, porque las distancias siempre son positivas. Y sabemos que como el punto se aleja infinitamente, estas distancias tienden a cero. Se van haciendo cada vez más pequeñas, es decir, tienden a cero. Acá se visualiza. Y si delta tiende a cero, es decir, f de x menos b tiende a cero, entonces f de x tiende a b. Es como despejar f de x de esta ecuación de tendencia. Se encuentra la b negativa, pasa a la derecha positiva. Si f de x menos b tiende a cero, es lo mismo que decir que f de x tiende a b. Muy bien. Sabemos que P se aleja infinitamente sobre la curva, es decir, X tiende a infinito, tal como ya lo mencionamos. Por lo tanto, como f de x tiende a b y x tiende a infinito, esto se puede escribir así. b es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función. Es decir, cuando x tiende a infinito, f de x tiende a b. Este es el significado de límite. Esta es la fórmula que se utilizará para hacer el cálculo de la asíntota horizontal. Es importante hacer el siguiente comentario. Para que exista asíntota horizontal, acá está abreviado, es necesario que el dominio no esté acotado. Quizás te preguntes en este momento, ¿qué significa dominio no acotado? Pues observa acá. Si el dominio de la función tiene la forma de 2 a infinito, se dice que no está acotado. Si el dominio de la función es, por ejemplo, desde menos infinito hasta menos 4, se dice que no está acotado, porque está la presencia de los infinitos. Estos son dominios no acotados. Si los dominios son así, es posible que exista asíntota horizontal. Pero si el dominio es así, observa, el dominio de f es un intervalo de esta forma, 3 a 7, cerrado en 3, abierto en 7. Este dominio es acotado. ¿Por qué? Porque tiene valores finitos en sus extremos. En estos casos, la función no posee asíntota horizontal. Muy bien, continuemos. Asíntota vertical. En pantalla observamos la gráfica de una función f, destacada en azul, y un punto P de XY. Observa que ahora la asíntota es vertical. Corta el eje X en X igual a. Para determinar una asíntota vertical observemos lo siguiente. Delta, que es esta distancia entre la curva y la asíntota, es igual a X menos A. A esta distancia X, que es mayor que A, por supuesto. X menos A, el valor absoluto, ya que es una distancia y las distancias siempre son positivas. Sabemos que estas distancias entre la curva y la asíntota tienden a 0. Por lo tanto, si x menos a tiende a 0, entonces x tiende a A. ¿Cómo despejar A de esta tendencia? A esta negativa pasa a la derecha positiva. Y sabemos que P se aleja infinitamente sobre la curva. Es decir, este punto P se aleja, en este caso hacia arriba, infinitamente. De tal forma que su ordenada y tiende a infinito. Por lo tanto, si x tiende a A y y tiende a infinito, entonces el límite cuando x tiende a A de la función es igual a infinito.
Así pues, si x igual a es una asíntota vertical, se debe verificar este límite, que el límite cuando x tiende a de la función sea infinito. Si esto no ocurre, la recta no es una asíntota vertical. Observemos los siguientes comentarios. A no debe pertenecer al dominio de f. A debe ser un extremo abierto del dominio de f. Y si el dominio de f son los reales, entonces no existe asíntota vertical. Hagamos algunos ejemplos de esta situación en cuanto a dominio. Supongamos que el dominio es así: menos infinito hasta a, cerrado en a, abierto en menos infinito, unido a bc, cerrado en b, abierto en c. En este caso, ubicas los extremos abiertos, que es este que está acá, porque tiene paréntesis, de tal forma que x igual c posiblemente sea una asíntota vertical. Para comprobarlo, debemos verificar este límite. Si el dominio hubiese sido así, desde menos infinito hasta a, cerrado en a, abierto, unido de b a c, cerrado, cerrado, acá no se visualizan extremos abiertos, todo es cerrado, corchete. Acá no existe asíntota vertical si el dominio se presenta de esta forma. Así pues, para obtener la asíntota vertical, debemos obtener primero el dominio y visualizar si el mismo tiene extremos abiertos. Continuemos. Finalmente, terminaremos con la asíntota oblicua. Esta es la asíntota oblicua, esta recta marrón, cuya ecuación es y igual mx más b. Acá se observa delta, que es la menor distancia entre la asíntota y la curva. Acá hemos colocado delta mayúscula como esta distancia vertical y se han ubicado los vértices de este triángulo rectángulo. Acá tenemos P en la parte superior de coordenadas x, y de la curva, y acá tenemos el punto M y el punto Q. Observa que este triángulo es rectángulo, ya que forma acá un ángulo de 90 grados. El primer paso en este caso es calcular M. M es la pendiente de la recta asíntota. Por definición sabemos que delta tiende a 0, pero delta en este caso es PQ. Si aplicamos acá coseno de alfa, de este ángulo alfa, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es delta y la hipotenusa es delta mayúscula. Si despejamos de acá delta minúscula, que es PQ, obtenemos lo siguiente: este delta mayúscula que está dividiendo pasaría multiplicando al coseno. ¿Pero qué es delta mayúscula? Delta mayúscula es PM. Acá se visualiza claramente. Así pues, PQ es igual a PM por el coseno de alfa. Vale destacar que alfa es constante. Alfa nunca varía, independientemente de que el punto se aleje infinitamente sobre la curva. Este ángulo alfa permanece constante. Muy bien. Ya sabemos que PQ tiende a 0 de acá, de la definición. Por lo tanto, este producto PM por el coseno de alfa también tiende a 0, ya que está igualado a PQ. Pero sabemos que el módulo del coseno de alfa siempre es menor o igual que 1. De tal forma que para que este producto tienda a 0, entonces PM es el que puede tender a 0. Es decir, PM es un infinitésimo. Un infinitésimo es un valor que tiende a 0, es decir, se hace muy pequeño a medida que otro se hace más grande. Por ejemplo, en este caso, x tiende a infinito porque el punto se aleja infinitamente sobre la curva, pero estas distancias PQ y PM se van haciendo cada vez más y más pequeñas, por supuesto. Es decir, tienden a 0. Muy bien, ahora observa lo siguiente: delta, este delta que está acá mayúscula, es igual a la altura de la curva, y de la curva, menos la y de la asíntota. Acá está. Al despejar de esta igualdad y de la curva, es decir, este y de la asíntota que está negativo pasa a positivo, se obtiene esta igualdad. Pero ¿quién es y de la asíntota? Y de la asíntota es mx más b. Acá está. Si tomamos esta igualdad y dividimos entre x todos sus términos y tomamos el límite cuando x tiende a infinito, se obtiene esta igualdad. Observa, y de la curva se dividió entre x, acá está, y cada uno de estos términos se dividió entre x, acá se puede visualizar.
y se tomó límite cuando x tiende a infinito en ambos lados. Por supuesto, podemos simplificar esta x con esta x y queda m, acá se visualiza, más b entre x más pm entre x. Pero cuando x tiende a infinito, b entre x tiende a 0, ya que cualquier número dividido entre infinito es 0. Y pm es un infinitésimo que tiende a 0, de tal forma que esta expresión también es 0. Y el límite de una constante es igual a la constante, es decir, este límite es igual a m. Por lo tanto, se obtiene que m, que es el resultado de este límite, ya que el límite de una constante es igual a la constante, es igual al límite cuando x tiende a infinito de esta expresión. Acá lo visualizamos. Pero ¿quién es y de la curva? Y de la curva se puede sustituir por f de x. Así, esta fórmula será la utilizada para calcular m, la pendiente de la asíntota oblicua. Continuemos. Ahora debemos calcular b, pero recuerda que ya conocemos m. Esta igualdad que ya se había obtenido se puede escribir de esta manera. Y sub c menos mx, y sub c es la y de la curva, menos mx, esta mx que está positiva pasa a la izquierda negativa, es igual a b más pm. Si tomamos límite cuando x tiende a infinito en esta igualdad, acá se observa, se obtiene lo siguiente. El límite cuando x tiende a infinito de pm es 0, ya que pm es un infinitésimo, es decir, esta distancia tiende a 0 a medida que x tiende a infinito, de tal forma que solo queda b, pero el límite de una constante es igual a la constante. Así, el resultado de este límite es b, es la constante. De tal forma que la fórmula para calcular b será límite cuando x tiende a infinito de y sub c menos mx, donde y sub c es la y de la curva, es decir, es f de x. Acá observamos la fórmula definitiva. Una vez obtenido m, se calcula b con esta fórmula. Concluyamos con algunos comentarios. Para que exista asíntota oblicua, es necesario lo siguiente: que al menos uno de los extremos del dominio de f sea infinito, y que cuando x tiende a infinito, y también tienda a infinito. Es decir, que la función no sea acotada superiormente o inferiormente. Muy bien, siempre se calcula primero m, nunca lo olvides, y si resulta finito, es decir, acá un valor real finito, se procede luego a calcular b. Si al calcular m resulta ser 0, obtendrás una asíntota horizontal, ya que la pendiente 0 representa una recta horizontal. Si m es finito, pero al calcular b resulta infinito, que tiende infinito, no existe asíntota oblicua y la rama se llama parabólica. Pero si m resulta finito, sí existe asíntota oblicua y la rama se llama hiperbólica. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.